La Edad Media, un periodo histórico de la civilización occidental comprendido entre el siglo XV y el siglo V. Marca su inicio desde la caída del Imperio Romano del Occidente en el año 476 y su fin con la caída del Imperio de Bizantino o Romano de Oriente en el año de 1453, que coincide con la invención de la imprenta y el fin de la Guerra de los 100 años. Un final alternativo puede ser el descubrimiento de América en 1492. El paso de la antigüedad a la Edad Media fue, sin embargo, gradual entre los siglos III y XVIII. Fue una etapa de transición en todos los ámbitos, tanto en la economía, en la sociedad, en la política, en la ideología y en la cultura. En la economía, se vio por la sustitución del modelo de producción esclavista por el modo de producción feudal. En la sociedad, por la desaparición de la ciudadanía romana y la definición de los estamentos medievales. En la política, por la descomposición de las estructuras centralizadas romanas y la dispersión del poder entre los pueblos bárbaros. La ideología y la cultura, por la sustitución de la cultura clásica por el teocentrismo cristiano y musulmán. Se puede dividir a la Edad Media en dos periodos: la temprana o alta Edad Media, siglo V al X, con el fin del mundo romano, migraciones bárbaras, imperio carolingio, etc. Y la baja Edad Media, entre el siglo XI y el siglo XV, en plena Edad Media o etapa feudal y crisis de la Edad Media. Para muchos es considerada una etapa oscura entre la Edad Antigua, identificada con el arte, cultura y civilización grecorromana de la antigüedad clásica, y la renovación cultural a la Edad Moderna, el humanismo y el Renacimiento. Así sería una etapa de atraso y aletargamiento cultural, social y económico. Se percibió hacia su final el nacimiento de una incipiente vida urbana y una burguesía que con el tiempo desarrollarían el capitalismo. También surgieron formas políticas nuevas, como el califato, poderes universales de la cristiandad latina y, por sobre todo, las monarquías autoritarias. Todos los conceptos asociados a la modernidad que hacen en la Edad Media, ninguno de los cuales sería entendible sin el previo feudalismo, entendido como sistema económico y político. El intercambio cultural se dio entre dos mundos bien diferenciados por la ruptura de la unidad del Mediterráneo del cristianismo y el Islam, y la cultura latina fue preservada gracias al monacato alto medieval. En Europa occidental se produjo una impresionante sucesión de estilos artísticos, mestizados con el arte islámico y bizantinos en los límites. La ciencia medieval no respondía a una metodología moderna, pero tampoco lo había hecho la de los autores clásicos. Los avances en herramientas y procesos productivos fueron lentos, pero constantes. Las grandes migraciones de la época significaron el cierre al contacto entre Oriente y Occidente. La civilización islámica, que ocupaba el lugar intermedio, sirvió como puente, pero a la vez como obstáculo. Los mapas eran escasos y rudimentarios. China era la civilización más avanzada de la época, pero estaba vuelta hacia su propio interior. Japón, a su vez, experimentaba cierto atraso debido a su aislamiento, y el llamado feudalismo japonés llegó recién a cerca del 1000 y duró hasta 1868. India y la África Negra contaron con una importante influencia de la civilización musulmana, pero de manera diferente. América no tuvo contacto con el viejo mundo, más allá de la llamada colonización vikinga, que se limitó a una reducida y efímera presencia en Groenlandia y una enigmática Vinland. Pueblos que interferieron en el centro de Asia fueron los turcos, otomanos y los mongoles, con sus repetidas invasiones a Occidente y su límite con Oriente Medio. Al inicio estaba ubicado supuestamente en el año 476 la Edad Media, pero es más exacto decir que la Edad Media no nace, sino que se hace por medio de 5 siglos, provocando diversos profundos cambios. La crisis del siglo III en Roma, en donde hubieron problemas con el modelo de producción esclavista, fijación del limes romano que evitaba la expansión y la sucesión de malas cosechas y epidemias, invasión de los bárbaros y sublevaciones campesinas, breves y trágicos mandatos de sucesivos emperadores, y la ciudadanía estaba extendida a todos los hombres del imperio, por lo que ya no era una cualidad atractiva.
Alta Edad Media, donde se llevó a cabo el hierro, la peste, el hambre y las fieras. Entre el año 379 y el 468, los bárbaros habían cruzado el limes romano del Rin, inhabitualmente helado. Los bárbaros experimentaban una situación de atraso, ya que respecto a los romanos, a los que percibían admirativamente, mientras que estaban percibidos con una mezcla de desprecio, temor y esperanza, llegaron a ser vistos como justicieros por algunos pensadores. Y nombre bárbaros viene del onomatopeya griega bar, la cual usaban para designar a los extranjeros no helenos, e implicaba un grado de desarrollo inferior a la civilización y superior al salvajismo. Los germanos, que contaban con varias instituciones peculiares como la asamblea de guerreros libres o la figura del rey, comenzaron a adaptarse a las instituciones romanas. Además, los germanos, que contaban con varias instituciones peculiares en la asamblea de guerreros libres, los nuevos reinos germánicos evolucionaron posteriormente a monarquías feudales y las monarquías autoritarias hasta convertirse en estados como nación. Tales fueron como Francia, con antepasados francos, y España, con antepasados godos. La cristiandad latina y los bárbaros. La cristiandad latina entre los bárbaros, el asentamiento del episcopado en las ciudades y el monacato en ámbitos rurales constituyeron una poderosa fuerza fusionadora de culturas y ayudó a asegurar que rasgos de la civilización clásica previeran e incluso se expandieran por la mitad occidental del imperio. Los francos se convirtieron al catolicismo con el reinado de Clodoveo entre el año 496 y el 499. Los suevos se hicieron cristianos arrianos en Reismundo y se convirtieron definitivamente en el catolicismo con Teodomiro entre el año 599 y el 570. Los ostrogodos y lombardos de la península itálica no llegaron a experimentar la transición y permanecieron predominantemente arrianos. El cristianismo fue llevado a Irlanda por San Patricio a principios del siglo V y allí se extendió por Escocia, habitada por los paganos pictos y escodos. Los britones cruzaron por mar de la costa de Galicia y Asturias y fundaron la diócesis de Britonia. El cristianismo en Irlanda evolucionó de una manera distinta, el cristianismo continental tomando el nombre de cristianismo irlandés. Los irlandeses fundaron monasterios en Francia, en Suiza e incluso en Italia. Además, entre los siglos 7 y 8, Bizancio experimentó una etapa oscura al igual que Occidente, entre otras cosas a causa de la pérdida de prestigio y control efectivo del poder central, feudalización incipiente, renovación de la guerra de los persas y la invasión musulmana. Pierden los territorios más ricos, Egipto y Siria. En los siglos siguientes, la autoridad imperial volvió a reforzarse de la mano de un proceso de helenización, con una organización territorial más militarizada y fácilmente gestionable. En el periodo entre 867 y 1056 se conoce como el Renacimiento Macedónico, y Bizancio pasa a ser nuevamente una potencia mediterránea. Se impulsa la difusión del alfabeto cirílico, adaptación del griego para la fonética eslava, y la difusión del cristianismo ortodoxo. En el siglo VII, tras las predicaciones de Mahoma y las conquistas de los primeros califas, se había producido una unificación de Arabia y la conquista del imperio persa y de buena parte del imperio de bizantino. En el siglo VIII se llegó a la península ibérica, la India y Asia Central. En el occidente, la invasión se frenó en dos puntos: la batalla de Poitiers del año 732 ante los francos y la batalla de Covadonga en el 722 ante los asturianos. Desde el siglo VIII se produjo una difusión más lenta del mundo musulmán por sitios tan lejanos como Indonesia y el continente africano, Anatolia y los Balcanes. Los árabes se relacionaron con China e India, y el Océano Índico pasó a ser una mare nostrum para la civilización.
El intercambio comercial y cultural se llevó a cabo mediante dos rutas: la ruta de las especias, ya que esta era marítima y de caravanas, que recogía el Mar Rojo y el Golfo Pérsico; la ruta de la seda, que atravesaba los desiertos y las cordilleras de Turkestán. Las innovaciones e intercambios que se llevaron a cabo durante esta época fueron el ajedrez, la numeración índigo arábiga y el concepto del cero. Algunas obras literarias, el papel, el grabado, la pólvora, la reinterpretación de la filosofía clásica, cultivos y técnicas agrícolas mediterráneas y la circulación de la moneda, solo en el mundo islámico. La civilización musulmana fue destacable por el gran número de eruditos polifacéticos que produjo. Es una muestra de la homogeneidad de la filosofía islámica sobre la ciencia y su énfasis sobre la síntesis y las investigaciones interdisciplinares y la multiplicidad de métodos. El fracaso del proyecto político centralizador de Carlomagno llevó, en ausencia de este contrapeso, a la formación de un nuevo sistema político, económico y social, que recibe el nombre de feudalismo. Se suele hablar de un primer feudalismo y un feudalismo carolingio, desde el siglo VIII al siglo 1000, y un feudalismo clásico del siglo 1000 al 1240. Dos instituciones eran clave en el feudalismo: el vasallaje, que era la relación jurídico-política entre el señor y el vasallo, consistente en apoyos y fidelidades mutuas que se llevaba a cabo entre dos nobles de distinta categoría mediante una ceremonia. El más poderoso se convertía en el señor y el menos poderoso se convertía en el vasallo y recibía sus correspondientes tierras. El feudo era una unidad económica y de relaciones sociales de producción entre el señor del feudo y sus siervos. No era un contrato igualitario, sino que el señor feudal otorgaba protección a cambio del trabajo y protección de los campesinos.